Bienvenidos al canal La Última Hora. Mi nombre es Martín y nuevamente estoy con mi amigo Charlie Sepúlveda. ¿Cómo estás, Charlie? ¿Qué tal, Martín? Un gusto estar nuevamente con vos y un saludo a toda la audiencia. Charlie, hoy viniste con un tema que, como dice el título, me tiene realmente confundido. ¿Acaso la salvación no es la recompensa que Dios me da por las buenas acciones que yo estoy haciendo? No, Martín. ¿Viste que estás confundido? Vení que te lo explico. Vamos con el video. Charlie, explícame entonces por qué estoy confundido en relación a estos dos conceptos. Porque la religión me ha dado a entender durante todo este tiempo de que precisamente la salvación es la recompensa que yo voy a obtener por las buenas acciones que yo haga durante esta vida. Ese es el gran problema, Martín, y es la confusión. Y para salir de ese tema y realmente clarificar las cosas, es necesario entender el significado de esos dos conceptos. Parecen lo mismo, pero no lo son. Uno sucede, acontece al otro. Primero es la salvación, luego es la recompensa. La recompensa no es para alguien que no tiene a Dios. Primero, una persona sin Dios necesita ser salva, porque la salvación es el punto de partida. Es una nueva naturaleza, como lo expresa Juan capítulo 1 del 11 al 12, como lo expresa Juan capítulo 3. Es una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento, una nueva mente, que solamente la puede dar Dios. Pero la recompensa es la paga a un trabajo que hace el salvado. Es decir, Dios a mí me salva, pero no me salva para que esté de vago, para que esté de balde. Es decir, soy salvo, bueno, listo, ya está, vivo mi vida como quiero y un día veré a Dios. No. Porque como yo tengo una naturaleza humana pecaminosa, me va a tender a llevar el mal. Entonces Dios me da una ocupación. Ahora tengo dos naturalezas y van a estar en conflicto. Una divina que está en mi mente, pero una naturaleza humana y carnal que me lleva a pecar. Entonces ese conflicto. Dios me da que me ocupe en buenas obras, me da una misión que es totalmente importante, que es predicar el Evangelio a todas las personas que yo llegue, se lo digo a toda la humanidad. Pero nosotros vamos a todos los que están a nuestro alrededor, predicar esas buenas nuevas de Jesús, que es de salvación a todo el que está perdido. Entonces, Dios va a pagar al Hijo de Dios que ya ha sido salvo por todas esas buenas acciones, por los frutos de espíritu, porque va a haber viendo un cambio de carácter, que se va moldando al pensamiento de Dios, a lo que Dios quiere que vivamos. No es que vamos a ser perfectos, pero es que tenemos que ir, ciertas cosas van quedando de lado en nuestra vida, pero por propia voluntad. Dios nunca nos obliga, siempre nos lleva a nuestra voluntad, al crecimiento. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para ese crecimiento? Leer, estudiar la Biblia, porque esta es la palabra, este es el pan de Dios, el agua de vida. Orar porque me ayuda a tener comunión con Dios y a que Dios me libre de tentaciones que voy a tener en la carne. Y bueno, y también congregarme con personas que crean lo mismo que yo. Que no hace falta porque uno siempre lo limita a un templo y que tiene que estar lleno de personas. Dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Entonces, la salvación es el punto de partida. Y es un regalo de Dios que yo no lo puedo lograr, me lo da Dios. Yo solamente lo puedo recibir. En cambio, la recompensa es un premio para el salvado y es una meta, que esa sí la da Dios. Eso vos fíjate, mira, un ejemplo de eso en la Biblia está muy claro acá. El apóstol Pablo le habla a uno de sus discípulos que se llamaba Timoteo y le dice, Pablo cuando ya estaba por partir, que ya estaba a punto de ser sacrificado, lo iban a matar por la fe que tenía, Pablo había predicado el Evangelio, había ido a diferentes lugares y había cumplido la obra de Dios. A más no poder. Entonces Pablo, mira lo que le dice a Timoteo, dice, yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Viste? Es un premio. Él dice, yo he trabajado, he peleado la buena batalla. Ahí Pablo en el contexto no se está refiriendo a salvación, sino a lo que él ha hecho ya siendo salvo. Porque lo contrario no lo hubiese hecho, no hubiese tenido en la mente. Necesito otro versículo. En Filipenses capítulo 3, del 12 al 14. Mira lo que dice. No que lo haya alcanzado ya,
ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Viste que él te habla ahí de meta y de premio? Los regalos, uno no puede competir por un regalo ni puede trabajar por un regalo. Es un regalo, se recibe. Esa es la salvación. Pero el premio es algo por lo cual yo tengo que competir. Por eso Pablo habla de meta, de trabajo, me esfuerzo, hago. Eso es una recompensa que Dios nos dará en el cielo. Entonces, esos son los dos conceptos que hay que tener totalmente claros, porque para entender de que la salvación es un regalo de Dios, el premio es una meta a alcanzar y va a variar de acuerdo a lo que haga el Hijo de Dios. Algunos en el cielo van a recibir más, otros van a recibir menos. Otros solamente habrán llegado con lo puesto, digamos, fueron salvos, están allá, pero prácticamente sin recompensa. Entonces, en la recompensa sí hay que trabajar, sí hay que esforzarse, pero es solamente para los que ya han sido salvados. Bien, Charlie, me queda mucho más claro la diferencia que hay entre estos dos conceptos que nos mencionábamos, que es, por un lado, salvación, que sería el origen de todas las cosas, y que por otro lado es un regalo por parte de Dios, y la recompensa, que la recompensa tiene que ver con una meta a alcanzar. Y que eso sí está más relacionado con el tema de las obras, de las acciones, y como bien mencionabas vos, que Pablo lo grafica también con los versículos que vos leíste, y que está muy vinculado con la actividad que tiene que desarrollar la persona posterior a haber sido salvo. La consulta, Charlie, es ¿cuál es el causante de que hayan estos errores de interpretación o esta confusión entre estos dos conceptos? Bien, Martín. Causa y causante. En realidad hay muchas causas y hay causantes que han sido la religión organizada. Por un lado, la religión judía, que está originada para tener al pueblo limitado, para tener al pueblo ordenado, porque si no se hubiese desbaratado hubiese sido cualquier cosa. Entonces Dios le da la ley de Moisés. En esa ley le dio 10 mandamientos fundamentales y más de 600 leyes. Entonces, eso lo llevaba en ese tiempo a que dependía de obras. Vos haces esto y vivirás por ello. Entonces todo tenía que ver con las acciones que ellos hicieran. Si hacían las buenas, cumplían con los mandamientos bien, cumplían con las buenas acciones, Dios iba a recompensarlos con una buena paga, y si no, era ojo por ojo, diente por diente. Haces cosas malas, te toca. Haces cosas buenas, vas a recibir y vas a estar bien. Venido Cristo, más o menos unos 1600 años después, él instaura un nuevo sistema de salvación. Ya no es por obras, sino que ahora es por fe. ¿Por qué no es por obras? Porque dice que nadie fue perfecto, nadie logró la perfección, y todos terminaban pecando y sacrificando para como animales que eran inocentes para cubrir sus propios pecados. Entonces Dios ahí corta, Cristo corta y instaura un nuevo sistema de salvación, que es el sistema de salvación por fe, y una nueva ley que es la ley de la fe, que está escrito en Romanos capítulo 3. Para todo aquel que cree va a ser salvo. El que cree en este tiempo con fe, que es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve, será salvo. El que no cree ya está condenado. Es corto el tema. Y es abarcativa a todo el mundo conocido, ya no solamente Israel, sino todo el mundo. Entonces, los causantes fueron la religión, porque a un israelita de aquel tiempo le costó hacer ese cambio, esa procesión. Era imposible prácticamente que lo hiciera, porque él venía con la idea que tenía que hacer buenas obras para ser acepto delante de Dios, y Dios le da vuelta al tema y le dice: no, vos tenés que creer, y es por fe ahora, ya no es por obra, y no es por obra para que nadie se lo niegue. Ahora vos tenés, la única acción que puedes hacer es recibirme a mí por fe, y ahí yo te salvo, para que vos las buenas obras que hagas, las hagas ahora en mí, y al futuro te va a dar una recompensa por esas buenas obras que vas a tener. Entonces, como la religión
no podía haberse socavado a los judíos y decir, che, esto es un nuevo sistema, acá hay que tener esto. Entonces empezaron a perseguir a los cristianos de aquel tiempo, a los que habían creído en el Evangelio de la Salvación. Como no lo pudieron por ahí, los perseguían y cada vez había más, infiltrémoslos. Por eso es que las cartas del apóstol Pablo están tanto como a los romanos, cartas a los efesios, tanto a los gálatas, a los hebreos, está Pablo tratando de hacer ver a los que han creído que no abandonen esa fe que es totalmente que es un regalo de Cristo, que no se puede alcanzar mediante las obras. Entonces Pablo los está, digamos, alertando lo que está pasando y de esos que están infiltrados. Pero ¿qué pasa? Eso continúa hasta que Israel es desarmada y diseminada. Todo el pueblo de Israel destruyen el templo en el año 70 después de Cristo y todos los israelitas dispersos a todo el mundo. Y bueno, la iglesia se empezó a fortalecer en la fe, porque ya sí, somos salvos por la fe y por la gracia de Cristo. Y las obras sí, ahí ese concepto se entendió por un tiempo, porque después el Imperio Romano toma todo eso y vuelve, como no, los empieza a querer combatir de vuelta a los cristianos, porque matan a unos y surgían muchísimos más. O sea, entonces si algo tengo que hacer. Entonces para el siglo IV sale un emperador que es Constantino. Y él dice, che, los tratamos de eliminar a estos cabezos más. Y encima se escondían en catacumbas abajo de la ciudad romana. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y el tipo dice que tuvo un sueño de que ve una cruz sobre un puente. Y dice, acá está. Esto no hay que combatirlo más. Voy a hacer las paces con ellos. Si no puedes contra la corriente, únete a ella. Y es lo que hizo. Entonces va a hablar con los principales de la fe. Y dice, vengan, no nos vamos a perseguir más. En todos lugares le construimos un templo. Y ustedes pueden adorar libremente. La infiltró, pero también la debilitó. Entonces ahí la iglesia cristiana, que es el pueblo de Dios, las personas, se debilitaron en la fe. Y aquellos que tenían re claro que la salvación era solamente por gracia, vuelven a caer en una salvación por obras. Entonces, tanto al punto que llegan a un oscurantismo, se produce una oscuridad en la fe. Y la consuma toda la religión de aquel tiempo, que comienza más o menos en la Edad Media, que es por ahí por el siglo V, siglo VI, y dura prácticamente hasta el siglo XIV, siglo XV, cuando viene la reforma. ¿Por qué es necesaria una reforma a la iglesia? Imagínate que durante ese oscurantismo religioso se habían llegado a vender indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Eran una especie de remisión de pecados. Vos te confesás, pero vos nos comprás, se vendía esa indulgencia, tenías que pagar. ¿Qué pasa si una persona no se alcanzaba a confesar en vida y moría? Entonces la religión hizo creer que había un purgatorio donde esa persona estaba esperando. Entonces se instaba a los familiares de esa persona no puede pasar al paraíso de Dios, no puede alcanzar la libertad, porque necesita que alguien lo libere ahí. Y ustedes los familiares lo tienen que hacer, compren la indulgencia para que esa persona sea liberada. Entonces pagaban, y contra más pagaban, más rápido salía. Entonces era un punto que habían hecho un negocio tremendo. Entonces, hasta que en un momento sale uno de esos sacerdotes, estilo monje, ¿viste? Que Dios le revela y le muestra que la cosa no era así. No, nada que ver, que la salvación era, él termina descubriendo que el justo viviría por la fe, que la salvación precedía a las obras y que la salvación era totalmente por gracia. Y dice que esas indulgencias no tienen que ser más. Se levanta contra todo eso con la jerarquización de la iglesia, porque se había hecho como jerarquías, eran como si fuera un gobierno. Claro, pero era porque había sido invadido por el sistema de la política romana, entró totalmente a la iglesia. Entonces, ahí se hace una reforma para tratar de dar por baja eso. Se vuelve a tener eso a través de la reforma, se logra una liberación de la fe en un sentido, de esta salvación totalmente por gracia, pero ya venido con los años, todo eso se traslada a toda América, que se mantiene hasta allá por el año 1900, todo eso, y después con el tiempo se vuelve a caer en la misma. Viene a haber un neoscuratismo, que aún ahora está en todas las religiones, aún en las religiones de todas las clases, ya sea católica, evangélica, musulmana, testigo de Jehová, y todo, están todos lo mismo. Donde tenés que orar,
para ser salvo, donde la recompensa es la salvación, y no se entiende que la salvación es lo primero y la recompensa un premio para el que ya ha sido salvado. Charlie, me queda mucho más claro cuáles son las causas y cuáles han sido los causantes de esta confusión y de cómo la religión ha tenido mucho que ver en este sentido. También pensaba en que dentro de esta estructura religiosa han habido muchas personas que han tenido un buen corazón y una inclinación honesta y sincera hacia un conocimiento profundo de Dios, y que muchas veces, producto de estas doctrinas erróneas que se han instalado por ahí en las mentes y en el corazón de estas personas, han llevado a ellos estar confundidos y a que enseñen por ahí doctrinas y lecciones que llevan a más confusión. Ahora bien, ya que por un lado diferenciamos lo que es la salvación y por otro lado la recompensa, esta recompensa de la que vos me hablás, ¿dónde se va a efectivizar? ¿A dónde vamos a poder hacer uso de esta recompensa? Por años se ha considerado que la recompensa se iba a recibir en el cielo, en el tribunal de Cristo, que es el tribunal de los salvados. Todo el que vaya al cielo se entiende que va a estar salvado, no puede ir nadie al cielo si no está salvado. Entonces, en ese tribunal de Cristo se iba a recibir la recompensa, que iba a ser de acuerdo a lo que uno hizo. Y hiciste más por Cristo, cumpliste la misión de predicar el Evangelio, de hacer buenas obras, de dar fruto del Espíritu, y Dios te va a ir dando conforme a lo que vos fuiste diciendo y ejercerías en el cielo. Pero ahora con el tiempo se ha abierto el conocimiento, como estaba expresado en el libro de Daniel, en las profecías de Daniel, que el tiempo se abriría en el tiempo del fin. Entonces ahora en los últimos años uno entiende que ese ejercer de esa recompensa por 1000 años será en la tierra. Porque los cálculos que se sacan es que nosotros estamos llegando a los 6000 años y tienen que haber 1000 años de paz, que es eso que está expresado ese milenio en Apocalipsis capítulo 20, donde Satanás va a ser atado para que no engañen más las naciones, y va a haber 1000 años de paz como nunca lo ha habido sobre la tierra, y va a ser equivalente a esos 6 días de creación de Dios y un día de descanso. Entonces estamos llegando a los 6000 años de creación, y con toda esta vorágine que ha habido, donde Cristo va a regresar a la tierra a poner ya fin a las obras del anticristo. Todo eso va a venir en la tribulación, todo, y a dar libertad a Israel para que pueda estar en la tierra como Él se lo había prometido, la restauración del reino terrenal, pero solamente en 1000 años, no va a ser una eternidad eso. Entonces, en el libro de Zacarías está expresado que Dios va a regresar con sus santos. Para ser más específico, en Zacarías capítulo 14, en el versículo 5, Dios va a regresar para reinar con sus santos sobre la tierra. Esos santos que fuimos arrebatados al cielo, que Dios le llama a la iglesia, que está conformada por gentes de todas las naciones del mundo, ya no solo Israel, de diferentes razas, que el Señor Cristo saca en arrebatamiento antes de que comience la tribulación sobre la tierra, que durará 42 meses, 3 años y medio. Él se los arrebata para que no pasen esa tribulación, y después de esos 3 años y medio Él regresa con sus santos a derrotar a ese anticristo que se levantó en esa tribulación para hacerle guerra al pueblo de Israel y a los santos que habían quedado, y les llevó a muerte. Entonces Él viene a restaurar todas las cosas, viene con esa iglesia que ya recibió la recompensa, que va a ayudar a reinar a Cristo. Cristo va a reinar desde Jerusalén a todas las naciones, y ahí todos esos santos de la iglesia tendrán diferentes autoridades, porque la tierra volverá a ser naciones. Entonces esos que quedaron vivos hasta ese tiempo, que solamente es un número muy poco, muy escaso, es un remanente de Israel, y algunas de las naciones que fueron contra Israel pero no murieron. Entonces ellos van a seguir con un cuerpo humano carnal, van a seguir procreando hijos en ese tiempo. Ahora, hay que entender una cosa: la iglesia
que vamos a ser nosotros los arrebatados y vamos a regresar, nosotros ya no vamos a casarnos. No vamos a tener hijos porque vamos a ser semejantes a los ángeles. No con las alas como las tienen los ángeles, sino humanos pero con un cuerpo glorificado. Y vamos a ejercer administración sobre esas naciones. Y vamos a tener que ir presentarnos siempre a Cristo para llevar la información de cómo se está administrando y qué es lo que está pasando en esas naciones. Por eso va a durar 1000 años. Después de eso va a venir un juicio para esos que vivieron 1000 años. Antes de que termine esos 1000 años, Satanás va a ser desatado. Va a haber una prueba para esos que han vivido el milenio, porque la muerte no va a haber sido quitada en ese tiempo, si bien los humanos van a vivir de más tiempo que el que se vive ahora. Entonces, al fin de esos 1000 años, Satanás es desatado nuevamente como modo de prueba. Va a volver a levantar naciones contra Cristo y nosotros los que estemos reinando, y ya Cristo definitivamente le dará una terminación a Satanás. Va a ir al lago de fuego de azufre. Esas personas que vivieron en el milenio van a notar a estar sus obras en el libro de la vida. Ahí se van a abrir los libros de la vida y saldrán las obras buenas que hicieron y se le dará recompensa a esas personas que estaban escritas en el libro de la vida. Los otros que en el milenio hicieron las cosas mal y se levantaron y fueron rebeldes, directamente van a estar perdidos. Porque ya esta tierra como la conocemos y la habrá conocido hasta esos 1000 años, dejará de ser. Ahí Dios va a hacer cielo nuevo y tierra nueva. Y de nuevo habrá un reinado. En ese reinado habrá naciones y habrá un reinado desde Jerusalén. Pero esa Jerusalén va a ser una ciudad santa, que dice que viene de Dios desde el cielo, una ciudad de oro, donde vamos a vivir aquellos que somos la iglesia. De ahí nosotros saldremos a ministrar a las naciones ahí, y esos que pasaron ese milenio van a tener un cuerpo como el que Adán tenía en el paraíso, que era un cuerpo superior a este cuerpo de carne. Pero seguirán teniendo hijos ellos, los del milenio, que no son la iglesia, ni esos apartados que fuimos al cielo. Entonces, nosotros seguiremos administrando con Cristo, y habrá hasta un árbol dentro de esa ciudad que dice que va a producir 12 frutos y será para sanidad de las naciones. Entonces, ese es el ejercicio, para eso es la recompensa. ¿Por qué un hijo de Dios salvado necesita no estar de balde, no estar de vago, necesita hacer buenas obras, esforzarse en esa salvación que Dios ya le ha dado por regalo, pero ahora para una recompensa, para una meta? ¿Por qué? Porque la meta y el premio va a ser de acuerdo a lo que hizo. Ahí ya no es regalo, sino de acuerdo a lo que hizo. Por eso unos que dicen que ganaron más, hay una parábola, que es la parábola de los talentos, que dice que a uno le fue entregado 5 talentos y ganó otros 5, a otro le fue entregado 3 y ganó otros 3, y el que le fue entregado 1 dice no, tengo miedo, y lo guardó, y después una reprensión contra eso que lo guardó. Entonces es una parábola de enseñanza. Entonces, aquel que hizo más, Dios le dará más, al que hizo menos, le dará menos. Otro ejemplo de esa recompensa que vamos a hacer en el cielo está en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 11, que dice: porque nadie puede poner otro fundamento en el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese habla del fundamento, es Cristo de la salvación. Ese fundamento no lo puede poner nadie más que Cristo. Cristo es el que salva, por esa salvación de regalo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así sea por fuego. Mira qué claro que está. Hay que hacer entender bien que la
que uno puede ser salvo y no recibir recompensa, porque edificaste en hojarasca cosas que se queman, yuyitos, ¿viste? Que son las cosas que uno, los afanes de este mundo. Fuiste salvado, pero en vez de ocuparte de predicar el evangelio, hacer buenas obras y cumplir la misión que Dios te mandó, bueno, soy salvo, creo en Jesucristo, Él es mi Salvador, pero me dedico a hacer cosas de la vida y a vivir un tanto para mí. Entonces, llegás al cielo porque fuiste salvado, pero se te va a quemar la obra, porque esa obra no van a ser recompensadas. Vos tendrías que haber hecho obras que serían recompensadas en el cielo. Y dice, si la obra permanece, dice que como el oro, las piedras preciosas, todo eso no se puede quemar con el fuego. Entonces vos no solamente vas a haber sido salvo, sino que vas a tener recompensa. Entonces ahí está re claro que había que trabajar. Yo soy salvo como regalo, punto de partida. Pero tengo que esforzarme ahora por un premio, que es la llegada, es la meta. Y eso es lo que manifestaba, que ya te lo había dicho por el apóstol Pablo: prosigo a la meta, al premio y llamamiento. Yo pongo mi carne, pongo mi esfuerzo, trabajo, voy aquí. Pablo anduvo predicando por todos lados en el mundo conocido, fue a todos lados, fue golpeado, las pasó todas. El tipo le hizo todas. Por eso que un hijo de Dios no se puede quedar con que solamente fue salvo por gracia. Tenés que ir ahora. Y como está escrito también en un ejemplo que Pablo le habla a su discípulo, que es Timoteo, que le dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, diciéndole: si Cristo a vos te salvó, Cristo te tomó como soldado para Él, para que prediques, llevas el evangelio, no te puedes andar enredando en los negocios de la vida. Y también el que lucha como atleta, dice, de todo se abstiene. Dice, uno para correr una carrera que física, porque en aquellos tiempos existían todas esas carreras por los griegos y todo, pero en este tema que es algo espiritual, dice, con más razón te vas a abstener. Entonces de eso se trata. Por eso hay muchas cosas que nosotros hoy como hijos de Dios podemos seguir haciendo, tenemos libre albedrío para hacerlo, pero si uno quiere esa recompensa, anhela esa recompensa y quiere lo más posible, y bueno, tendrás que abstenerse. Sos salvo por la gracia, tendrás que abstenerte. Dios te lo deja picando vos. Te lo deja a tu libre albedrío y a tu elección. Si no querés el heno o la hojarasca que se te va a quemar, y bueno, agarrar, esforzarte, andar por el oro y las piedras preciosas. Charlie, clarísimo todo el tema. Y la verdad es que es fundamental poder entender la diferencia entre estos dos conceptos. Martín, me alegro que te hayas sentido. Y a vos, que ya has sido salvo, es necesario que trabajes, porque este esfuerzo tiene recompensa eterna. Nos vemos en el próximo video con Charlie.